Bueno, comenzó el año y hay que empezar a ver cómo nos vamos posicionando, cuáles son las perspectivas que hay para este año. Un poco lo que venimos viendo es eh, cierta continuidad, obviamente, con respecto a lo que estaba pasando el año pasado, tanto en el plano local como internacional, pero bueno, a veces van pasando cosas que a veces hacen que uno eh, piense que algo cambió o que no cambió. Bueno, es más difícil en el día a día, entonces por eso vemos un poco lo que puede ser perspectiva y posicionamiento también en el plano local después de un par de semanas bastante complicado con la tasa. Fran, vos lo Ujú. viviste todo el periodo completo. Yo me cansé y me fui, así que dije, bueno, vuelvo Claro, cuando nos esto abandonó. lo arregles. Así que bueno, pero un poco para ir viendo cómo es el posicionamiento. Si vamos al primer punto, el reporte de expectativas monetarias del BCRA marca un optimismo, marca una convergencia de tasas. Podemos pasar al siguiente. Vamos. Siguiente slide. Nosotros siempre vemos esto, Fran, siempre vemos tres tasas: inflación, interés y devaluación. No es porque no sea importante el superávit fiscal, no es porque no sea importante el crecimiento, no es porque el desempleo, no es porque eso no sea importante, sino porque, bueno, nos tenemos que centrar en las variables financieras. Y el REM acá ha sido bastante, digamos, se mantiene con bastante optimismo, quizás lo corrija un poco al alza, pero bueno, una inflación contenida entre 20 y 22, por debajo de 25. Sí, es lo que quizás más estamos esperando. Quizás por eso termina primero en la presentación. Pero bueno, es el tema de conversación, porque de última las tasas son un poco más dinámicas y demás cuestiones, como hemos estado viviendo en estos días, pero lo que importa a final de cuentas es cómo viene la inflación, ¿no? Cómo termina de acomodarse el numerito mágico este que nos ha tratado mal tanto tiempo. Entonces, quizás gran parte del foco se pone por este lado, a ver si termina de acomodarse. El gobierno no logró cerrar el año pasado, 2025, debajo de 30, lo mencionamos eh, hace un par de semanas cuando salió el dato. Y bueno, ahora quizás el objetivo ya sea bajarla de 25. Si llegara a ese punto entre 20 y 25, una inflación mensual promedio, digamos, de cerca de 1,7, aproximadamente 1,8. Bueno, ese será el objetivo que se tiene que plantear el gobierno este año. Quizás este año con algunas cosas a favor, digamos, no es un año electoral, quizás no va a haber tanta presión política, y si pudiera ir encaminando el Congreso, quizás tenga más chance de que los números se den así. Sí, ahí lo importante de la inflación este año es que el techo de la banda del dólar, y no es lo mismo al precio del dólar, Ujú. se va a ajustar por inflación. El techo de la banda de este año con una inflación del 20 va a subir un 25% porque estamos contemplando que el techo de la banda se va a mover desde la inflación de noviembre hasta la inflación de octubre. O sea, no va a ser la inflación del año, sino va a ser una inflación atrasada. Quiere decir que el techo, en principio y en un año de desinflación, va a correr más rápido que la inflación anual. La inflación 2025 fue 31,50, la devaluación aproximadamente un 45%. Quiere decir que el año pasado nos trató peor la devaluación que la inflación. Eso también explicaría un poco ese rebote inflacionario. O sea, cuando uno mira la inflación punta a punta, ve que el año hizo eh, una especie de pozo y volvió a subir. O sea, fue bajando a lo largo del año y después volvió a subir y nos encontramos a fin de año igual que como empezamos. Pero bueno, lo que sí espera el mercado es una baja de la inflación. Nosotros pensamos que el 2% mensual va a ir aconteciendo en el segundo trimestre. Y el techo de la banda estaría aproximadamente entre los 1820, 1850. Sí, ahí es donde
de mantenerse el esquema de bandas, deberíamos ver el dólar a final de año. Y esto sí es una revelación importante porque nos ayuda a tomar algunas decisiones financieras, tanto a niveles de empresa como a niveles de posicionamiento de inversiones, ¿sí? Si pasamos a la siguiente placa. Vamos a ver que lo que espera el reporte de expectativa, las principales consultoras, es una tasa de cierre alrededor del 21-22%. Esto obviamente está contemplando que la inflación de esos últimos meses analizados va a ser menos del 20%. Pero empezamos a ver que hay una especie de convergencia de estas tres tasas. Si uno dijera que vamos a tener una inflación del... eh, 22% anual, uno lo que puede ver es que hoy con tasas de interés arriba del 30% anual, efectiva anual, lo que podría pensar es que sigue el carry trade. El único punto ahí que hay que tener mucho cuidado es que hoy el dólar está un 8% aproximadamente por debajo del techo de la banda. Quiere decir que si yo me mido contra el techo, sí. El problema que puedo tener es cómo me cubro de la subida del dólar que no está en el techo de la banda hasta llegar a ese límite. Esa es la porción en donde el carry trade podría, digamos, fallar. Pero bueno, hoy por hoy las tasas, la tasa Tamar, Fran, está en 34, un nivel Sí, bastante más elevado. ayer, eh, ayer bajó, ayer cerró cerca de 32, sí, pero veníamos de días donde estuvo por encima de 38, ¿no? Entonces, también hay que hacer ahí un pequeño promedio, si se quiere, diario. Pero sí, esta semana bajó fuertemente, sí. Eh, Venía bajando de 2% diario y el cierre de ayer fue 32 y monedas, no recuerdo el número exacto, pero era un poco más de 32. Quizás más acorde también el resto de las tasas que han ido bajando, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, se había picado, como decimos a veces, estaba medio complicada, y va acomodándose un poco más a los números eh, de la inflación, ¿no? Quizás justamente eso se va, digamos, arbitrando todo en números más normales como debería. sí, fue la baja más sostenida y la que parece un poco más confiable fue la de esta semana. Ujú. Hasta la semana pasada tuvimos tasas bastante picantes, sobre todo en el tema de cauciones, y eso ha dejado quizás buenos puntos de ingreso, pensando en que unos rendimientos, a ver, del 34% a un año aproximadamente, son buenos rendimientos, deberían ser buenos rendimientos reales. Entonces deja precio para la curva en peso a tasa fija bastante interesante. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema de lo que fue la licitación. Y cómo quedó la curva. Pero bueno, sí, ha sido un momento de ajuste en las tasas, una buena semana para la renta fija en pesos, así que bueno, empieza todo a normalizarse. Y en lo que es la devaluación, el gobierno también está esperando eh, ahí un nivel o las consultoras del BCRA. Pasamos a la siguiente, Fran. Vamos, dame un segundo que... Ahí estaba, no encontraba Bien, el... el tipo de cambio que prevé el REM es por debajo del techo de la banda, ¿sí? Entre 1750 a 1800, ¿sí? Eso nos marca una devaluación entre el 20 y el 23, va a estar de la mitad para arriba, pero en principio, y si no nos encontramos con ningún cisne negro ni nada por el estilo, lo que poníamos recién, debería seguir el carry. El problema, ¿sí? Es si el dólar viaja hacia el techo de la banda. Y ahí es la pregunta, ¿cómo cubrirse? Porque una posición en pesos podría asegurarme una muy buena ganancia en dólares, pero me descubre ese techo, ¿no? O sea, ahí es donde podemos encontrar el problema, el viaje dentro. Y también una posición en dólares me cubriría porque, como no está en el techo de la banda, puede subir un porcentaje sin que el gobierno tenga que intervenir. Pero ¿qué pasa si el dólar no se mueve o se mueve para abajo? Sigue lateralizando, como viene haciéndolo desde el mes de septiembre, octubre, sí, prácticamente que viene lateralizando entre la zona de 1450, 1500.
15, ¿sí? Entonces, nos deja sin ganancia en pesos, a lo mejor con una ganancia en dólares, pero nos deja bastante por debajo. Bueno, y para eso hay algunos instrumentos y para eso vamos a analizar lo que pasó con la licitación que fue, Fran, una licitación exitosa. Sí, sí, otra vez el tema de algún premio por licitar respecto al resto de la curva. Hubo un par de instrumentos nuevos, uno a mediados de marzo y otro a julio, ¿sí? A finales de julio, que nos había quedado un agujero ahí entre junio y agosto. Así que bueno, van completando el álbum de figuritas y van rellenando los lugares que faltan. Eh, y bueno, respecto a aproximadamente los niveles promedio o lo que se venía barajando hasta ahora en el mercado secundario, han salido con un premio. Vuelve a darse esta situación. Vamos a ver cuánto tiempo dura esto así, ¿no? Porque muchas veces ha pasado que el gobierno da unos puntitos de más y a la siguiente da de menos, ¿sí? Bueno, ahora venimos dos consecutivos arriba. Vamos a ver cómo cómo sigue esta mecánica. Obviamente que si hay premio, lo que termina pasando es que la siguiente licitación todo el mundo va a licitar y termina viéndose perjudicado, digamos, el que licita, por una cuestión de exceso de ofertas. Así que bueno, veremos cuándo se da y cuándo llega ese punto de equilibrio. Por ahora viene ganando el que licita. Em, y bueno, cosas bastante interesantes. Aquí a marzo, 3% mensual, eh, prácticamente, ¿no? 2,99, quizás cierran en 2,99 para que no se vea el 3 adelante, nada más, meramente visual, pero bueno, el 3% mensual es un lindo premio, eh, sobre todo teniendo en cuenta que si la inflación baja. De todas maneras, tenemos una curva bien, bien negativa, obviamente con expectativas altas de baja de la inflación. Y lo que comentábamos recién, ahí es donde tenemos que ver en qué punto se termina de equilibrar todo, porque eh, a, a plazos largos, sí, a más del 2027, ver 2,5 de tasa mensual parece mucho, Robert, ¿no? Con la expectativa de que esto afloje, es casi un 50% de premios si la inflación se va a uno y moneda, ¿no? Exactamente, sí. A ver, 2,5, 2,7, estamos hablando de una inflación entre 34 y 36, 37, perdón, un rendimiento entre 36 y Ujú. 37 anual, con una inflación que el mercado está prediciendo en 24. El mercado no es tan optimista como el REM, ya vamos a verlo. Me da una renta de una inflación más 10, sí, aproximadamente, más 8, dependiendo digamos, el sector de la curva que elijamos y cuánto es lo que está priciando el mercado de la inflación. Pero sin lugar a dudas, a ver, si yo creo que ya enero va a venir con una inflación un poco más baja de 2,8, el tramo corto está en 2,8, si enero está en un 2,8 mensual aproximadamente, casi 3, 2,9, empiezo a tener rendimientos reales positivos. ¿Sí? También esto un poco confirmando lo que uno ve en tasas de banco, Acá, en donde las nominales anuales están bastante más, más bajas. Entonces, si uno mira un bono a un año, el TZXD 26, que vence en diciembre a ver, lo vamos a buscar acá. del Eh, 2026, acá está, este ves sería. que ese sería. Ahí está rindiendo inflación más 8, ¿sí? Si yo digo que un bono a enero del 2027, la primera quincena está rindiendo 34, 35, eso me está priceando una inflación de 24 o 25 puntos. Quiere decir que si la inflación es 24 o 25, me es indistinto ir al bono a tasa fija que al ser. Si la inflación es por encima, me conviene el título ser, y si la inflación es por debajo, me conviene eh, el bono a tasa, el bono a tasa fija. Me Tasa va a fija. dar más. ¿Cuál es lo interesante de esto y cuál es el arbitraje que estamos viendo? El mercado está comprando una inflación de 24 o 25 puntos. El dólar hoy
está aproximadamente 8 puntos por debajo del techo de la banda. Quiere decir que si yo compro el TZXD con un premio de inflación más 8, voy a correr por arriba del techo de la banda. Y eso me compensaría, ¿sí?, que el dólar suba desde donde está hoy hasta el techo de la banda y de ahí viaje por inflación. Sí, hoy el TZXD me estaría dando esa cobertura. ¿Cuál sería lo interesante por sobre la posición en dólares? Que si el dólar no sube, baja, el TZXD va a rendir eh, por encima de eso, ¿sí? Habría que ver qué opción en dólares estoy eligiendo, qué tasa en dólares estoy teniendo como para poder compensar. Pero en principio serían muy pocos los elementos, los instrumentos que podrían ganar al TZXD 26. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Es que la inflación se desplome y que sea muy por debajo de los 24 o 25 puntos y me empieza a convenir mucho el título que ajusta por tasa. Obviamente tiene su riesgo porque estamos en un año en donde, si bien no es electoral, el gobierno está peleando cosas muy fuertes, como por ejemplo la desregulación laboral. Entonces eso lo va a mirar el mercado y podemos tener algunos momentos de volatilidad, de incertidumbre. Pero en principio tanto la renta fija a estos niveles de tasa luce bastante interesante para poder ganarle al, al dólar, ¿sí? O al menos cubrir una subida bastante fuerte. Nos gustan mucho esas posiciones, obviamente son para perfiles más agresivos, para perfiles más conservadores. eh, Vemos muy buenos niveles de rendimiento en las LECAPs de corto, así que bueno, ahí creemos que de cara a que el Banco Central ha venido comprando dólares, vienen subiendo, perdón, no el Banco Central ha comprado dólares, el Banco Central ha aumentado las reservas y lo que han comprado dólares es el Ministerio de Economía a muy buen ritmo en una época en donde siempre decimos hay que hacer un puente hasta la cosecha gruesa. Bueno, eso nos da cierta tranquilidad, ¿sí? O sea, vamos camino al segundo trimestre que es el mejor en términos de liquidaciones Sí. de dólares, con lo cual quizás para comprar dólares habría que esperar al momento en donde haya más dólares, ¿sí? Así que bueno, en este contexto seguimos viendo posibilidades positivas en el carry, una situación bastante tranquila, nos da la pauta de que aparentemente el verano, si no hay un ruido político con el tema del Congreso, debería ser un verano bastante tranquilo. Sí, ahí tenemos el dato, creo que iban 1.160 millones aproximadamente comprados en el mes de enero. Ya lo mencioné, creo que en todos los breaks de este mes no es un mes comprador y bueno, se está dando que sí lo es. Por eso también la tranquilidad en el dólar y por eso la baja que ha tenido este mes. Y no es tan significativa, pero es una baja al fin en un enero que no suele darse el fenómeno, ¿no? Y bueno, Sí, Robert, hablando de Roma, hablando del billete verde, ¿qué pasó? allá vamos, Allá la vamos. debilidad del dólar. La debilidad del dólar. Bueno, acá radica un poco, ¿no? Y después lo vamos a ver con la siguiente, que es la gran rotación. Pero la debilidad del dólar, sin lugar a dudas, marca un, un aumento en el precio de otras monedas, como el euro, ¿sí? Como el oro, como el real brasilero, el peso chileno, ¿sí? Y eso es algo que está buscando Trump de manera muy deliberada. También el déficit público sin control en Estados Unidos, cercano a 7 puntos del PBI por varios años, ya que está por encima del 5% del PBI, también marca una debilidad del dólar y un desarme de posiciones a nivel global. Esto que ya se empieza a leer bastante seguido, el Sell América, en donde China, otros países y miembros ahora de la Unión Europea están vendiendo activos norteamericanos, fundamentalmente treasuries, hace que el dólar sea débil. ¿Por qué? Porque yo cuando vendo treasuries lo que hago en realidad es hacer subir el precio del dólar y que suba la tasa. Ahora, sin lugar a dudas, después de eso lo que hay es una venta del dólar. ¿Sí? Entonces, eso también está marcando un poco la agenda global, y eso también hace de que Argentina no necesite un dólar una devaluación, un dólar más caro, ¿sí? Ayudado por la fortaleza del real que hace, que nos ayuda a que las devaluaciones sean eh,
menos necesarias. Entonces ahí estamos en este proceso de reversión en la fortaleza del dólar, algo que a lo largo de este año debería continuar, salvo que pasen cosas importantes. Sí, Seguimos con... no Sí. pareciera, pero vamos a ver cómo va. Con Trump se puede esperar cualquier cosa. Puede Bueno, cambiar de idea. Trump dijo que el dólar lo estaba haciendo realmente bien. Y claro, sí, es justamente lo que está buscando. Y acá otro motivo por los que subieron las reservas, porque cuando uno ve las reservas ya están arriba de 45.000 millones, o por ahí, dependiendo por ahí los días, ahora con fin de mes y Sí, hoy y el probablemente tema de cambie ese número. encaje, No lo claro. demos bolilla hoy. Claro, exactamente, eso ya a partir del lunes, martes se empieza a corregir y a normalizar, pero el oro y sobre todo los metales preciosos, y también se subieron un poco los metales industriales en estas últimas 2 semanas, eh, han experimentado un fuerte crecimiento al punto que acá lo que vemos en el gráfico, esta línea amarilla, es el S&P versus el oro. Y podemos ver años antes de la crisis de las .com, allá por finales del 2000, del 1900, perdón, fue la gran suba que tuvieron las acciones por sobre el oro, eso cómo se revirtió y cómo empezó otra vez un ciclo de suba de las acciones que pareció darse vuelta ya por el 2022, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los motivos por los que suben las reservas es porque la evaluación de las tenencias de oro subió mucho el año pasado, un 80%, ¿sí? Entonces, acá vemos un tema de rotación. Las acciones han crecido muy por debajo de lo que crecieron eh, los metales preciosos y fundamentalmente oro y plata. Sí, la plata tuvo un rendimiento, la verdad que espectacular. Así que bueno, este cambio geopolítico, porque con las sanciones, ya lo hemos dicho varias veces, con las sanciones que Estados Unidos y países europeos le imponen a Rusia en el 2022, muchos países de institucionalidad dudosa, comenzaron a ver en riesgo sus tenencias de bonos en dólares, sus tenencias en otros bancos y instituciones de crédito. Entonces comenzaron un proceso de diversificación. Después comenzaron mucho las compras retails, era común en el año 2023, 2024 ver personas físicas comprando oro en cadenas de supermercado norteamericana Target. y en Target, claro, en Costco también, y comprando oro físico, ¿sí? Y finalmente, recién este año, prácticamente un año tarde, llegaron los ETF, ¿sí? A comprar, los institucionales, ¿sí? No los bancos centrales, sino los institucionales, a comprar oro, ¿sí? Vía ETF. Así que estamos en un proceso de superciclo de commodities, fundamentalmente de metales y de metales preciosos, pero bueno, esto puede ir contagiando al resto. Esta semana, Fran, empezó a subir el crudo, también un poco por Ujú. tensiones. Hay que ver qué queda después de esto, pero bueno, este panorama sigue, ¿sí? Y se vio reflejado. Y Fran, también lo que asombra por ahí ver un poco es cómo se comportaron los, eh, los índices bursátiles en el último año, ¿no? Sí, ahí es donde, bueno, se remarca, ¿no? La posición del EWZ, es decir, del índice de Brasil, quizás por encima de casi todo lo demás. Eh, Ayer charlábamos, Robert, que técnicamente los índices de emergentes están bastante atrasados con respecto del S&P, que ha sido el gran ganador de este siglo, si se quiere. Pero bueno, están empatando un poquito. Bueno, vamos a decir que venían perdiendo 20-0, ahora, bueno, pierden 20-2. Pero bueno, ha sido un gran año para todo lo que es emergente, quizás un poco obviamente explicado por la debilidad del dólar que mencionábamos, que es básicamente lo que está haciendo mejorar mucho la posición em, de los emergentes, ¿no? De WZ, tenemos a China, tenemos bueno, desgraciadamente al Merval que viene por acá, pero,
pero bueno, porque nosotros estuvimos en el medio, acá está clarito que el problema no eran los emergentes, sino el problema fuimos nosotros, ¿sí? Eh, bueno, lo que ya todos sabemos, lo que hemos comentado, pero si sacamos el bache del medio, digamos que veníamos un poquitito hacia arriba, tuvimos un 24 también muy particularmente bueno, entonces quizás esa parte eh, no nos empujó mucho para arriba el año anterior, pero bueno, sobre el final vemos que remontó y sobre el final del año vemos también que Brasil terminó empujando muy, muy fuerte. Así que, bueno, que le vaya bien a nuestros socios siempre es bueno, aunque las relaciones estén un poquito quizás golpeadas o no sé qué palabra exacta ponerle, pero bueno, no del todo amables. Pero bueno, comercialmente siempre sabemos que estamos un poco dependiendo de Brasil, o al menos al ser nuestro socio comercial más importante, siempre nos vamos a ver beneficiados si a ellos les va bien. En este caso nos ayuda también un poco con lo que comentábamos hace un ratito de que la moneda se mantenga un poco más estable, que no haya presiones devaluatorias. Bueno, y por ese lado venimos bien. Vamos a ver cómo sigue después nuestro mercado de acciones. Ojalá que este año, si todo va bien, básicamente tengamos un año como del año pasado de Brasil, ¿no? La expectativa de crecimiento es bastante alta. Esperemos que se cumpla. Bueno, ahí lo deseamos un poco. A ver, si vemos, si sacamos en la línea celeste, la de abajo, que es el Merval en dólares, si sacamos lo que fue el periodo prácticamente julio, agosto hasta octubre, Sí, sí, ¿sí? el gran Eh, bache acá. ese gran bache, si lo normalizáramos a promedio, podríamos ver que la curva celeste se movió en términos generales bastante parecido a la verde que es Brasil. Sí, más, en el último mes Brasil también tuvo mucha, perdón, desde octubre para acá también tuvo como mucha volatilidad y como que también subió y bajó. La línea celeste, el Merval, se ve como más un rango lateral más estable que la de Brasil, pero termina más o menos teniendo un comportamiento similar hasta esta última semana prácticamente en donde Brasil explotó. Sí, emergente explotó. También acá lo que hay de trasfondo, más allá de eso, si vemos la línea verde, que Brasil viene por encima de la línea roja, que es China. Acá, sin lugar a dudas, la guerra de monedas que hay instalada a nivel mundial está jugando. China dijo, yo no voy a dejar que se revalúe mi moneda y Trump lo que pide es que China revalúe su moneda. Entonces ahí podemos ver cómo un intento bastante fuerte de Trump por devaluar su moneda hace que el S&P rinda 16. China, que la manipula, rinda 26, 10 puntos más, y Brasil 50. Antes de esta subida semanal estaba en 36. La moneda está jugando un papel muy importante en la evaluación de los activos financieros, ¿sí? Fundamentalmente en la renta variable. ¿Sí? Entonces, ese aspecto sí, también nos podría ayudar un poco, donde también parece en la línea celeste que rompe esta tendencia lateral que nosotros habíamos estado hablando, que esperábamos un enero más o menos tranquilo con respecto a la renta variable argentina, que lo que estamos esperando son balances, ¿sí? Que se tienen que empezar a conocer hacia finales del mes de febrero, ¿sí? Entonces, esperando los balances estamos para que se empiece a confirmar el cambio o la profundización en el ciclo de crecimiento de la Argentina y se acomode a los emergentes, dando ratios de rendimiento parecido a los emergentes. Pero bueno, acá hubo una rotación. Comentario que vos hiciste, Fran, de lo que estábamos hablando ayer. Si yo miro del año 2015 para acá, el S&P subió 280%, Brasil está 10 abajo y China está 11 arriba. ¿Sí? Entonces, en los últimos 10 años, el S&P mató al resto de las acciones globales y se estaría dando un poco esa reversión. Vamos a ver cuánto dura y qué tan sostenido en el tiempo puede ser, pero bueno, hoy está instalada esta gran rotación. Exacto. Bueno, vamos a quizás uno de los temas más particulares de esta época, que son todo el tema de balances. Eh, Ayer fue un día interesante. Acá tuvimos un par de culpables que están acá arriba, ¿sí? Donde, bueno, hice el chiste de que por qué a Microsoft le va tan mal algunos días.
Ayer tuvo un día donde cerró fuertemente negativo, ¿sí? Más de 12% de caída. Y por el otro lado, el gran ganador de todo este asunto, que fue Meta, que tuvo más o menos una suba del 7-8%. Eh, y ahí vemos quizás la dualidad del asunto, donde, como comentamos en algunas ocasiones ya, las valuaciones están apretadas, las valuaciones están altas en muchos casos. Entonces, lo que se espera y lo que se mira con mucho detalle, con lupa y calculadora en mano, es cómo viene el balance, ¿no? Entonces, cuando el balance viene no necesariamente malo, ¿sí? Porque no. Ujú. Pero bueno, a la evaluación alta exige que el balance sea muy bueno. Entonces, nada, recibe castigo la empresa que no cumple, y vemos esa volatilidad muy grande, ¿sí? Si el mercado estima que el balance falló por muy poquito, bueno, se ve una caída fuerte, y si ve que el balance dio levemente mejor de lo que se esperaba, se ve una suba muy violenta, ¿no? Eh, Creemos que eso es parte del proceso. Por ejemplo, Apple presentó ayer y presentó bastante en línea. Por ahora no se veían movimientos grandes en el premercado. Veremos después, dentro de un rato, cómo arranca. Ahora vamos a aprovechar a hacer lo que no hay que hacer y vamos a actualizar en vivo esto. Pero eh, por mencionar a una que quizás es la más grande de lo que nos va quedando, ¿no? No, por ahora viene tranquila. Pero bueno, sabemos que estas semanas suelen ser moviditas, y vamos a tener que tener cuidado y, bueno, comprar o mover la cartera acorde a eso que va a pasar, ¿no? Sí, estoy viendo el pre de Microsoft. Me importa Microsoft porque lo tengo en cartera, digamos. Eh, no, viene, parece subiendo un poco. Sí, Sí, a ver, hubieron movimientos muy bruscos quizás en acciones que uno por lo general no sigue mucho. Por ejemplo, claro. Nokia ayer también tuvo un día bastante heavy, SAP también. Sí, Dentro de Tesla la que recuerdo, incluso, con Tesla claro. también, sí. Tesla tuvo un día feo, que acá estaba Tesla también, tuvo un día feo, como 6 abajo. IBM creo que también estuvo bastante flojo ayer. No, Eh, di- IBM estuvo bien, Fran. IBM venía IBM muy estuvo flojo. bien. Sí, lo que pasa es que Ah, ok, venía muy flojo antes. Venía con una caída del bien. 8%, creo que fue el día lunes. Entonces venía muy flojo. Entonces ayer como que recuperó y medio que recuperó, pero tampoco, pero también. Microsoft tuvo un buen balance, pero aparentemente hubieron cosas que no gustaron para adelante. Y bueno, eso también. Hoy tenemos las petroleras, Chevron Chevron, sí, sí. y sí, Chevron y no me acuerdo si ¿no? Som Creo que o era no, ya estuvo. Chevron. Ah, sí, Exxon, acá está. Eso. Exxon, acá. Ahí. Ahí, Nos uy, estaba engaña por abajo. ahí Eh, los loguitos. los logos, exactamente, por ahí aparece el logo y nombre. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina. Para algunos nombres, como por ejemplo Microsoft, nos gusta esta caída para cuando estamos afuera, ¿no? Y para poder entrar. Pero bueno, también tenemos que pensar que venimos, como decimos, S&P 300% en 10 años. eh, es esperable que sucedan a veces estas cosas, tanto a nivel de nombres individuales como a nivel de índices. Sí, 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 obviamente. Esto lo vamos a ir actualizando seguramente todas las semanas. Tengamos 3 minutitos para charlar de todos los balances. Recordemos que todavía faltan varias de las grandes, sobre todo ahora, bueno, las Nvidia, las TSM del mundo, que vienen siendo cada vez más grandes y más fuertes. Así que eso lo vamos a tener que esperar, ¿no? En las próximas semanas siempre se demora un poco más Nvidia, presenta sobre el final, pero bueno, se ha vuelto muy relevante, entonces también la tenemos que esperar. Seguramente la tendencia sea similar a lo que venimos viendo, ¿no? Eh, Ahí nos el, consulta el legendario hit or Gustavo miss. Sí, cuál será la próxima move. Micron Technology. Bueno, hoy Micron está pegando otro saltito, por lo menos en el pre. Vamos a ver. Hoy por hoy, ¿cuál será la próxima Micron? Todavía creo que hay margen en Micron. Creo que la próxima Micron todavía sigue siendo Micron. Obviamente, esto tiene que traducirse en crecimiento, en balances buenos y todo eso. Cuando uno lo mira como
precio por sobre las ganancias futuras, Micron está regalada, ¿sí? Ahora, tiene que llegar a ese nivel de ganancias futuras. Y lo que también implica también mucha volatilidad diaria, porque hay días que ha pegado fuertes caídas, pero después ha seguido para adelante. Hoy está con una suba aproximadamente del 3-4%. Micron, vamos a ver cómo continúa. Sí, Y dicho eso, Robert, Matilda, ya que estamos charlando un poquito del premercado, el premercado se ve bastante rojo en general, por sí, lo que estoy mirando, y hay pocas que se salvan, entre ellas Micron, que bueno, destaca porque sube más de 3%. sí, ahí yo recién cuando estábamos hablando de lo que había rendido el SPY, estaba mirando y el SPY sí arrancaba como índice abajo en el premercado. Bueno, habrá que ver. Mm. También hubo una noticia que no la hemos puesto porque teníamos mucho como para, y fue más lo que tuvimos que sacar que lo que podíamos poner o elegir. Eh, eh, Esta semana Jerome nos cortó la última posibilidad de recorte en el mercado de las tasas, por lo menos creo que hasta junio, si no me equivoco. Y claro, dejó también al mercado un poco con gusto a poco, porque también el guidance fue, sí, el mercado laboral viene mal, pero se viene estabilizando, ¿sí? Entonces, claro, valuaciones exigidas. Balances que hay que ver cómo vienen en relación a los consensos y una tasa que hoy por hoy no va a bajar, así que también es razonable y esperable y ahí lo vemos, Fran, en las siguientes placas, que, Vamos, bueno, estas cosas pueden pasar y acá decidimos poner bastante imagen porque eran como cosas que queríamos dejarlo muy gráfico, sí, de que puede pasar. Lo que vemos ahora, y esto lo hemos estado viendo y siguiendo con una gestora internacional de fondos, Schroders, que toma de ganancias sí, cambio de ciclo, parece que no. El gráfico de arriba a la izquierda, acá hay tres gráficos que queremos dejarlo, que queden como ideas, ¿sí? De fondo de este contexto. Muestra el ciclo económico después de la primera baja de la tasa de la Fed, ¿sí? Y pareciera ser en la línea celeste, ¿sí? Que está siguiendo más la línea azul, ¿sí? Que es una expansión económica que la línea verde total, que fue una recesión, ¿sí? Entonces, exacto. ahí, ¿sí? Entonces, la performance de los mercados financieros después de la primera baja, ¿sí? Estaría siguiendo un mercado que no es recesivo, ¿sí? O sea que vemos que todavía hay combustible para seguir subiendo a niveles de índices, no a niveles de renta variable, ¿sí? Em, Eso nos lleva un poco más de calma. ¿Qué es lo que podemos ver y qué es lo que puede pasar y hay que tener también ahí ese razonamiento de inversor que está en renta variable, que hay volatilidad? Y esa volatilidad es lo que en los mercados financieros llamamos el VIX, que es el índice de volatilidad. Y lo que nos marca ese gráfico de la derecha que está señalando Frank con el cursor es qué pasa para los inversores que soportan la volatilidad y siguen de largo. Bueno, hay más premio que para aquellos inversores que en el medio de la volatilidad se bajan, ¿sí? O ya si hay mucha volatilidad, ya abandonan, ¿sí? Entonces, vemos que el inversor que está en acciones, que aguanta los procesos de volatilidad, de bajas, ¿sí? De toma de ganancias, suelen tener más premio, porque es muy difícil pegar verdaderamente en dónde está el techo y en dónde vuelve a tomar la senda alcista. Entonces, por ahí uno termina de cortar el proceso de suba y termina entrando tarde en el proceso de rebote. Sí, es difícil pegarle al rebote y pegarle al techo. Lo que siempre decimos, ojalá lo supiéramos, pero no lo sabemos. Lo que sí creemos que puede haber una gestión activa dentro de los sectores, cuáles pueden ser más beneficiados, cuáles no. Eso podría llegar a hacerse. Pero a nivel de índice, si yo me siento a esperar tranquilo, apago el monitor, lo que debería haber es que me fue mejor que si me hubiese movido. Y el de abajo sí nos parecía importante, estuvimos viendo a ver cuál de los dos gráficos, para no llenar la presentación de gráficos, es que es común, sí, es común grandes movimientos dentro de un año. Sí, ahí en ese gráfico lo que nos muestra son subas intraaño y bajas intraaño. Y no lo pusimos, pero tomas de ganancias superiores al 10% hay.
bastante seguido, ¿sí? Todos los En años lo, casi. claro, sí, en los últimos 50 años, en más de 30 años hubo tomas de ganancias superiores al 10-15%, ¿sí? Entonces, no nos extrañaría ver que con 3 años de suba, lo hablamos mucho a final de año pasado, a ver si llegábamos al 3 años consecutivos de suba por encima del 20%, cosa que no se dio, que fue un periodo a finales de los 90, pero con 3 años de suba superiores al 15%, no nos extrañaría ver tomas de ganancia de entre el 10 y 15%, que son para preocuparse, obviamente son para seguirlo, pero no para preocuparse, porque lo que no se ve a niveles de datos macro es un cambio de ciclo, Fran. Sí, sí, no, pareciera que sigue todo, digamos, más o menos en orden actual, no hay grandes motivos para ver un cambio fuerte de rumbo, entonces quizás sí sea algo esperable una toma de ganancias este año, luego de tantos años muy buenos. Em, pero digamos que no se espera eh, una catástrofe, digamos, en cuanto a a la tendencia, ¿no? Eh, sabemos que tenemos que ir prestando atención, tampoco es que lo podemos dejar todo librado al azar, pero debería, eh, debería ir, digamos, con cierta, digamos, normalidad y con cierta, eh, digamos, expectativa de que todo siga más o menos como viene, digamos, nada de cambios bruscos. Sí, nosotros eso lo queremos siempre dejar muy en claro para el inversor de acciones, ¿sí? Que el inversor de acciones se enfrenta a estos riesgos, a estas volatilidades, a estos cambios, pero bueno, estamos todavía, pareciera ser, dentro de este ciclo que probablemente en algún momento se va a terminar, probablemente en algún momento nos va a tocar el año de la pérdida, ¿sí? Eh, puede ser cualquiera, puede ser este, pero en principio parecería ser que este no. Entonces, bueno. Ahí a tener paciencia con las posiciones, se puede ensayar alguna especie de rotación. Nosotros pensamos que los commodities metalíferos han subido demasiado. Vamos a entrar sin lugar a dudas en un momento de eh, lateralización, o sea, la plata no puede seguir subiendo todo lo que ha subido, entonces vamos a tener volatilidad más allá de algunos cambios normativos que también puede traer mayor volatilidad, pero bueno, este ciclo de débil barato nos deja esto, ¿sí? Así que bueno, por ahora la recomendación es seguir aprovechando del ciclo, pero siempre ajustado al perfil del inversor. También Gustavo nos pregunta si el Merval postmundial. A ver, Depende de cómo nos vaya. Si ganamos, sube 300%. exactamente. Ahí, bueno, ahí, si lo hubiéramos, si intentáramos establecer una correlación, sí, en el 2026 el Merval hizo piso previo al Mundial, después comenzó a subir fuertemente, pero más que por el Mundial hay que mirar los datos económicos y los balances y si el gobierno puede sacar fundamentalmente la ley de eh, reforma Sí, la laboral, reforma ¿sí? laboral. Para nosotros va a ser clave para que Argentina se pueda seguir sumando a esta fiesta en emergentes que hay en tanto en las monedas, sí que nuestra revalorización del real como vecino más cercano y potente, y con esa suba en los mercados accionarios. Así que, bien, con este repaso que intentamos hacerlo rápido porque la verdad que era bastante profundo, creíamos que el momento daba para intentar abarcar lo local o internacional. Hemos visto un poco de perspectivas y también un poco de posicionamiento sobre cómo viene este 2026. Así que bueno, Bueno, cualquier consulta ya saben cómo encontrarnos y bueno, los esperamos el próximo viernes en el primer break del mes de febrero. exactamente, aquí estaremos y ya se pasó enero bastante rápido, así que, o al menos para mí, hay gente que enero le resulta eterno. Nosotros sí no, hemos tenido mucho trabajo, estado agitado y ha pasado rápido. Sí, sin Pero lugar a bueno, duda, pasó rápido como este break. Así que bueno, muchas gracias por sumarse, muy buen fin de semana y los esperamos el viernes que viene. adiós a todos, que anden muy bien.